Hola, nos da un gran gusto contar en esta sesión del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad con la valiosa presencia de la doctora Mildred Lilet Hernández Cruz. Mildred tiene licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia, especialidad en Ciencias Cognitivas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Stirling, en Escocia, y en la Universidad de Barcelona, en España. Actualmente trabaja sobre análisis de redes como una herramienta metodológica y el razonamiento abductivo en relación con la cibernética de segundo orden. Hoy, la exposición que nos presenta la doctora Mildred tiene como tema un punto clave, que es la aplicación de la teoría lumaniana en las ciencias cognitivas, el caso específico de la adquisición del lenguaje en los infantes. Estimada Mildred, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues para mí es un privilegio estar aquí en el Seminario Internacional de Redes y Redes y Complejidad. Muchas gracias, doctor Carlos Sedano, por esta invitación. Y bueno, el día de hoy, como bien lo indica, vamos a ver la aplicación de la teoría lumaniana en las ciencias cognitivas, utilizando el caso específico de cómo los infantes adquieren el lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, bueno, la exposición que voy a dar el día de hoy es parte de mi tesis de doctorado. Entonces, pero me quiero centrar cómo la teoría lumaniana me permitió observar la adquisición del lenguaje en los infantes y con esto, pues, hacer un puente de comunicación que desde que Luhmann hizo su teoría, pues ahí estaba, entre teoría de sistemas autopoyéticos de Luhmann y las ciencias cognitivas. Bueno, vamos a empezar. Ok, un contexto de la teoría de Niklas Luhmann, bueno, que inicia esta teoría y el contexto social en el que está después de la Segunda Guerra Mundial, responde a un paradigma que es el paradigma de la complejidad. Entonces, desde aquí estamos marcando ya un paradigma que no es como ver los fenómenos aislados, sino más bien comenzar a ver los fenómenos en relación con otros fenómenos. Entonces, ya al poner a los fenómenos y a los hechos sociales en relación con otros, pues estamos apelando a la complejidad que pueden llegar a tener estos fenómenos. En este sentido, como vimos, como podemos ver también el desarrollo que tuvo la teoría general de sistemas, tenemos claro cómo transita o en la teoría lumaniana, cómo está presente la distinción entre teoría general de sistemas como la cibernética de primer orden, que hace una distinción más como sistemas objetuales, ¿no? Que un sistema puede contener, pongámoslo así, objetos, conceptos, más bien como esta parte epistemológica en donde el sujeto se sigue viendo la relación entre sujeto y objeto, ¿no? En donde el sujeto de cierta forma podría estar separado de su objeto y se puede posicionar ante ese objeto de manera objetiva, ¿no? Entonces es como una teoría general de sistemas de primer orden en donde no hay esta autonomía del observador como sí lo va a ver en la cibernética de segundo orden. ¿Por qué menciono esto? Porque Luhmann mencionó que la teoría general del sistema se había quedado como en esa fase objetual de la cibernética de primer orden, ¿no? Y lo que él busca y lo que él da es un salto hacia la cibernética de segundo orden para hablar de sistemas autónomos. Y este salto que da hacia esta cibernética, pues conlleva varios compromisos, tanto epistemológicos como metodológicos. Y uno de ellos, pues son es lo que Luhmann adquiere de los insumos de otras disciplinas, como es de la biología cognitiva, como bien sabemos, de Maturana y Varela. Entonces, quería poner como este contexto, uno, el paradigma de la complejidad, de que ya estamos hablando de sistemas que se relacionan con otros sistemas, no hablando solamente de complejidad en situaciones de relación entre elementos, ¿no? Sino más bien cómo ya se van formando pues una complejidad en este sentido mucho más creciente, ¿no? Y ahí el reto va a ser, pues, obviamente, el reto de las ciencias en general, es cómo se reduce esta complejidad, cómo podemos dar cuenta
de ciertas relaciones, ¿no? Porque pues Luhmann ahí enfatiza esta parte de qué nos diferencia las ciencias sociales de las ciencias naturales, ¿no? Dice que las ciencias naturales, pues van a hablar de la complejidad y las ciencias sociales del sentido. Pero al final dice, realmente esto va a estar entrelazado, ¿por qué? Porque si al hablar de complejidad no podemos dar cuenta de toda esa complejidad, por lo tanto tenemos que reducir sentido. ¿Okay? Entonces, ahí ya podemos ver como un primer puente, ¿no? Entre ciencias naturales y ciencias sociales, en la forma en la que se comienza con la que Luhmann empieza a concebir la ciencia en sí misma. ¿Okay? Y bueno, con esta situación de distinguir entre cibernética de primer orden y cibernética de segundo orden, es para dar cuenta que Luhmann ya estaba consciente de que tendríamos que hablar de sistemas autónomos. ¿Okay? Y esta idea de autonomía, como bien sabemos, pues viene de Foster, ¿no? Y bueno, de los alumnos de Foster, que es un pionero de la cibernética de segundo orden, y su preocupación de Heinz von Foster por la autonomía de los sistemas, ¿no? Preguntarse qué es lo que hace a los sistemas autónomos y que mantengan esa autonomía, ¿no? Entonces, a esta pregunta, pues Maturana y Varela van a responder con su concepto de autopoiesis, ¿no? Lo cual va a ser como fundamental. Y pues bueno, este concepto de autopoiesis realmente pues nace en la biología cognitiva, sin embargo, pues ya ha tenido incidencia, como bien lo vemos, en las ciencias sociales, con Luhmann específicamente en su teoría de la sociedad, y pues el concepto de autopoiesis ahora también lo vemos en las ciencias cognitivas. ¿Okay? Entonces, es un concepto que nace en la biología, puede haber ahí algún debate de si este concepto se puede extrapolar, por ejemplo, a sistemas sociales, ya que estaba hablando de sistemas vivos, y bueno, pero yo creo que si le seguimos otorgando a este concepto el estatus teórico, pues no hay como, o sea, es un concepto de gran ayuda para otras ciencias como lo ha sido en la sociología y como lo veremos en esta exposición. Bueno, el objetivo de mi tesis y de esta presentación es dar cuenta de la emergencia de la autorreferencia y la heterorreferencia en los infantes. ¿Okay? Es precisamente pensar cómo podemos hablar tanto de autorreferencia y de heterorreferencia en los seres humanos, y en ese sentido, cómo se va construyendo esta distinción, cómo los sistemas cognitivos podemos llegar a construir esta distinción. Y bueno, voy a leer. Los infantes tienen que aprender a manejar situaciones autorreferenciales, ¿no? Y en este lado de la forma autorreferencial vamos a poner las emociones, las creencias, las expectativas, así como nuestros propios deseos, ¿ok? Y también debemos de controlar estas situaciones autorreferenciales frente a situaciones heterorreferenciales. ¿Qué quiere decir con esto? En un contexto en donde pues tenemos que saber las reglas y las normas sociales en donde estemos actuando. Entonces, a esto que está más como de la parte del lado de la sociedad, de cómo tenemos que interiorizar estas normas, pues de ese lado vamos a poner las situaciones heterorreferenciales. Todo esto con la finalidad de que los infantes ajusten sus acciones y sus comunicaciones a determinado contexto para lograr sus expectativas. ¿Okay? Entonces, es pensar, desde ahorita podemos hacer el ejercicio de cómo un neonato, ¿no? Que cuenta con todo el aparato biológico y cognitivo con el que nace o con el que nacemos, pues llegamos a ser individuos, pongámoslo así, como competentes para actuar en ciertos contextos y en distintos contextos, no solamente en uno. Entonces, aquí es donde yo pongo la teoría luhmanniana con esta distinción entre autorreferencia y heterorreferencia en relación con las ciencias cognitivas. ¿Okay? Entonces, cómo esta distinción teórica nos puede ayudar a dar cuenta del desarrollo cognitivo de los infantes, específicamente en la adquisición del lenguaje. Bueno, ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios, más no suficientes, necesarios para que opere la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia? Pues el uso y el aprendizaje del lenguaje.
¿ok? Sabemos que para Luhmann es indispensable el medio del lenguaje. Sin el medio del lenguaje simplemente no habría como esta posibilidad de acoplar tanto a los sistemas cognitivos y a los sistemas sociales, ¿ok? Es como cómo podemos acoplar neuronas con comunicación, pongámoslo así, bueno, pues por medio del lenguaje. Y a eso vamos a estar apelando en esta tesis que yo les estoy proponiendo sobre cómo emerge esta distinción entre autorreferencia y heterorreferencia, pues gran parte de eso es a la par de la adquisición del lenguaje, de cómo los infantes comienzan a adquirir el lenguaje. Entonces hay que apelar a este principio de acoplamiento, que es muy básico. Dice, un sistema cognitivo X se encuentra acoplado a un sistema social Y si solo si existe un lenguaje. ¿Ok? Entonces es lo que les había comentado. Si nosotros no tenemos en cuenta este lenguaje, pues ¿cómo podemos acoplar estos dos sistemas que están, por un lado, el sistema social y por el otro lado, el sistema cognitivo? ¿Ok? Aquí las flechas realmente deberían de ir como bidireccionales, entonces no es tanto, digo, para no perdernos así de sistema cognitivo, lenguaje, sistema social, sino más bien bidireccionales y en dado caso podemos verlo como no podemos disasociar estos tres elementos, ¿ok? Bueno, esta fue mi tesis de doctorado, como ya les había comentado, la emergencia de la distinción, y es lo que voy a exponer de ahora en adelante, ¿vale? Bueno, se publicó en España y lo pueden encontrar a través de la página de la edición Apeirón Ediciones en Madrid. Cualquier cosa también se los puedo pasar. Bueno, entonces ahora ya vimos como esta parte de la importancia, dónde podemos situar a la teoría de Luhmann desde la cibernética de segundo orden, a qué responde, ¿no? Ya ciertos insumos que él trae de otras áreas del conocimiento, como es el concepto de autopoiesis, y de cierta forma, cómo podemos comenzar a transitar de la teoría luhmanniana hacia las ciencias cognitivas. Y hay algo muy básico, ¿no? En las ciencias cognitivas ahora hay algo que se llama For E-Cognition, en donde encontramos 4 tipos como de teorías encaminadas a acoplar la mente, el cuerpo y el entorno. ¿Ok? Más bien, estos enfoques lo que tratan de hacer es precisamente como hablar de la cognición, pero no como la cognición desde algo totalmente encapsulado en el cerebro, ¿no? Como hay teorías en ese sentido, sino más bien tratar de explicar la cognición y la inteligencia humana a la par del cuerpo y el entorno, ¿no? Entonces, esta parte de acoplamiento mente, cuerpo y entorno, pues nosotros desde la teoría luhmanniana le vamos a agregar el lenguaje, ¿no? Y no es que esas teorías no lo tomen en cuenta, sí lo toman en cuenta, sino más bien nosotros ya tenemos de entrada, ya hemos puesto como las bases que el lenguaje va a ser el medio por el cual se tiene que acoplar tanto la mente con el entorno. Obviamente aquí el cuerpo pues es indispensable y ya lo veremos precisamente en la adquisición del lenguaje de los infantes. Entonces, en estas ciencias cognitivas podemos encontrar la cognición extendida, la cognición situada, la cognición corporizada y la cognición enactuada. Esta cognición enactuada, pues los seguidores de la teoría luhmanniana, pues sabemos muy bien que viene de Francisco Varela y Humberto Maturana, ¿no? Este concepto de enacción que Varela lo retoma en su libro Ciencias Cognitivas, y precisamente en ese libro es cuando vemos como esta transición que se da en la cibernética, pongámoslo así, y en la biología cognitiva, de no estar casados con una relación, o sea, para dar cuenta de la cognición desde un enfoque solamente cognitivista o conexionista, sino un punto intermedio entre el cognitivismo y el conexionismo, pues surge precisamente esta idea de cognición enactuada, ¿ok? Y al surgir este concepto de enacción, pues estamos tomando en cuenta el entorno de los individuos, así como el actuar inmediato de los individuos y cómo
no, en este actuar online, pongámoslo así, no necesitamos cierto tipo de representaciones. Pero bueno, ese es como otro, o sea, sería adentrarnos un poco más en la cognición enactuada. A mí lo que me gustaría como dejar aquí claro es que en las ciencias cognitivas, yo trato de conjuntar la teoría lumaniana con estas perspectivas de ciencias cognitivas desde Ford y cognición. Ok, bueno, pues básicamente ya sabemos a qué nos referimos con sistemas cuando hablamos de sistemas desde una perspectiva lumaniana, y a lo que vamos es que son sistemas autónomos, ¿ok? Les vamos a adjudicar esta autonomía ya que pues los sistemas responden a su autopoiesis, ¿ok? A su forma de autorreproducirse, y en este sentido pues son sistemas clausurados a su entorno. Aquí hay algo importante porque cuando decimos clausurados a su entorno no quiere decir que cerrados, ¿ok? O sea, porque en la teoría general de sistemas de primer orden estaba como esta discusión en donde los sistemas eran sistemas cerrados y se pensaba que eran sistemas cerrados. Sin embargo, lo que dice Luhmann es no son sistemas cerrados, sino sistemas clausurados. ¿Qué quiere decir esto? Que sí necesitan estar en relación con su entorno, pero cuando decimos clausurados es que tienen que seleccionar. ¿Y cómo seleccionan? Pues con base en su autopoiesis, ¿no? Y los elementos que hacen posible esta selección. Pensemos, por ejemplo, y un ejemplo que me gusta traer a cuenta, es cuando percibimos, ¿no? O sea, cómo los seres humanos estamos capacitados, pongámoslo así, cognitivamente y neuronalmente para percibir tanto formas como colores, y que todo esto es una construcción de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una autonomía en el sistema cognitivo de los seres humanos y se percibe con base en estos mecanismos de selección que ya tenemos, ¿no? Pensemos en cómo percibe, por ejemplo, un águila, ¿no? Que tiene otros mecanismos de selección que hace que su percepción sea distinta a la de nosotros, ¿no? Entonces, aquí me gustaría como dejar claro esta parte de cómo la construcción que se da desde nuestra capacidad cerebral y neuronal, pues tiene que ver precisamente con esta clausura operativa. ¿Okay? Entonces, en esta clausura operativa, en esta autopoiesis a la que estamos apelando con los sistemas cognitivos, pues cuál va a ser como el único medio que nos va a dar la posibilidad de poder acoplarnos con un entorno que no solamente es un entorno biológico, sino un entorno social, pues precisamente va a ser el lenguaje. Bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta, yo me puedo detener y con gusto pues podemos hacer una pausa y, y adentrarnos un poquito más a la pregunta, ¿vale? Bueno, todavía no tenemos ninguna pregunta. Muchas gracias. El concepto de distinción, el papel que juega este concepto en la teoría lumaniana y que lo trae del matemático Spencer Brown, es un concepto que sin duda es fundamental para que Luhmann construya su teoría, ¿no? Y con base en distinciones, él pueda dar cuenta de la complejidad de la que está hablando, ¿no? Entonces, esta distinción, pues también estamos apelando en ella cuando hacemos la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia. Por un lado, podemos poner, vemos esta línea, ¿no? Que tenemos, que sería una distinción, que precisamente lo que marca esta línea es poner de un lado de la forma lo que nosotros vamos a llamar autorreferencia y del otro lado de la forma lo que vamos a llamar heterorreferencia. Ahora, este lado de la forma es importante que cuando marcamos alguno de estos dos lados de los que ahora acabo de decir, quien va a marcar alguno de esos dos lados va a ser el sistema. ¿Okay? Entonces, no pongamos, o ahorita como que no hay que caer de que un lado está el sistema cognitivo y del otro lado está el sistema social, sino más bien es cómo un sistema cognitivo puede llegar a ser operativo esta forma. Cómo tenemos que comenzar a distinguir entre nuestras necesidades, nuestras experiencias, nuestras expectativas y nuestros estados internos, pongámoslo así, de
de llegar a saber cuáles son las intenciones de los otros, ¿ok? Y esas intenciones de los otros, pues va a estar en esta forma del lado heterorreferencial, ¿vale? Así también como cómo tenemos que comportarnos en cierto contexto, cómo tenemos que llevar a cabo o acatar ciertas normas o costumbres, pues eso es del lado heterorreferencial. Sin embargo, el sistema cognitivo tiene que aprender a, a marcar cualquiera de estos dos lados y de cierta forma es como estar entre uno y el otro, ¿no? O sea, como pensemos cómo vamos ajustando nuestra acción en nuestra vida cotidiana, cómo tenemos que estar observando a los otros para que asimismo nuestra acción se vaya ajustando a ciertas contingencias que el entorno se nos vaya presentando. Entonces, nada más dejaría en este punto la importancia que es la distinción tanto para la teoría lumaniana como para hablar en este caso de la emergencia entre autorreferencia y heterorreferencia en los infantes. Bueno, apelando a un biólogo que es Westphal, que habla sobre el sistema y el entorno. Entonces, ya hablamos que los sistemas están acoplados a su entorno, algunos no necesariamente, y eso lo podemos ver hablando de animales o de otros seres no humanos, de que no necesariamente necesitan el lenguaje. Hay un lenguaje, tal vez pueda haber un lenguaje mucho más rudimentario, pero bueno, se parte de este principio, del primer principio de la teoría del entorno de Westphal, que habla que todos los animales, desde el más simple hasta el más complejo, se encuentran acoplados dentro de sus únicos mundos. Entonces, aquí ya hay un acoplamiento que habla de sistema y entorno, pero también cuando habla de únicos mundos, pues también está apelando a esta idea de autonomía y de cómo percibimos nuestro entorno y cómo también otros sistemas que no son tan complejos también están acoplados a cierto entorno y en ese sentido, pues este acoplamiento se puede dar de distintas maneras. Bueno, ahora comenzando a relacionar en los infantes y neonatos esta relación entre mente, cuerpo y entorno y cómo se empieza a dar este acoplamiento, primero vamos a hablar de cómo se da en el sistema cognitivo de los neonatos, pues toda la parte biológica y neuronal que tenemos que tomar en cuenta para hablar precisamente de cómo se adquiere el lenguaje, ¿no? Bueno, aproximadamente en la semana 34 ya se establece un trabajo global de los circuitos neuronales a través de los dos hemisferios del cerebro en los neonatos. En ese sentido, la corteza motora primaria ya comienza a contar con la información que se procesa en esta corteza, y a esta corteza primaria se le llama somatosensorial, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen y básicamente es cómo se representa en el cerebro nuestra corteza somatosensorial. Y bueno, el tamaño, por ejemplo, de la mano, que es un tamaño que es mucho más grande, por ejemplo, al de los ojos o al de la boca, quiere decir que nosotros de la manera táctil podemos, es una gran fuente, ¿no? Nuestro cuerpo para poder comenzar a experimentar el mundo, pongámoslo así, y por lo tanto es como algo que debemos de tomar en cuenta de la forma en la que vamos a poder comenzar a experimentar este mundo, pero también pues con esto nuestro cuerpo y nuestros sentidos, y más adelante hablaremos de nuestras emociones, pues va a ser un punto detonante para la adquisición del lenguaje, pero también a nivel neuronal para la percepción, para la memoria y obviamente la sensación. Entonces, al hablar de percepción, también estamos hablando de la memoria, y bueno, son estas capacidades cognitivas con las que contamos los seres humanos. Ahora bien, el desarrollo neuronal del neonato. Lagerkrantz nos señala que en el momento de nacer, el recién nacido se encuentra en un estado de transición en su desarrollo biológico, y una característica de su sistema neuronal es que cuenta con un gran número de neuronas, como lo vemos aquí en la primera imagen.
ya hay ciertas, o sea, nacemos ya con neuronas, obviamente, hay ciertas neuronas. Sin embargo, las conexiones neuronales son inmaduras. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que estas conexiones neuronales comiencen a hacer una sinapsis y comiencen a fortalecer esta sinapsis? Pues precisamente es esta relación con el entorno la que va a permitir pasar, ¿no? de esta imagen que tenemos de las neuronas en el nacimiento a las conexiones que ya se van formando a los 15 meses, por ejemplo, y ya a los 2 o 3 años ya estamos hablando de una red global de neuronas que ya se encuentran más fortalecidas. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver ya a los 2 o 3 años, ya los infantes, ya no neonatos, ya han adquirido gran parte del lenguaje, o sea, de cómo comenzar a hacer referencia a ciertas cosas, a ciertas emociones, a ciertas experiencias. Y pues bueno, cognitivamente vemos como esta transición de fortalecimiento de las redes neuronales. Dice, una característica única del recién nacido es el llanto y los gestos, los cuales se producen junto con movimientos corporales. Un importante dato es que los recién nacidos distinguen su propio llanto del llanto de otro bebé, respondiendo de forma más vigorosa cuando escuchan cualquier otro llanto que cuando solo ellos lloran, ¿no? Entonces aquí podemos inclusive ya comenzar como a hablar de también la parte en la que se comienzan a hacer distinciones, ¿no? O sea, como un neonato, y esto lo podemos poner de la parte propioceptiva, pues escucha a sí mismo llorar, ¿no? Y sin embargo sabe que el llanto que él está emitiendo, aunque suene como muy básico, pero es fundamental, se distingue del llanto de otros bebés, ¿ok? Al igual, el neonato ya distingue la voz de la mamá o de sus cuidadores, en este caso, pues con los que ha estado como mucho en mayor contacto de la voz de otras personas, ¿no? Entonces son como, empiezan a hacer ya distinciones muy básicas, ¿no? Pero que son distinciones fundamentales para, pues poder adquirir el lenguaje y poder estar en este contacto con su entorno, ¿ok? Entonces, estas situaciones de las que hasta ahora he hablado, son necesarias para la adquisición del lenguaje. ¿Y por qué digo que son necesarias? Porque no es un enfoque en el cual nosotros decimos que nacemos con un aparato neuronal, con una zona específica para el lenguaje, sino más bien van a ser varios factores que nos van a permitir adquirir el lenguaje. Y uno de ellos, pues es la parte corporal, ¿no? Como lo hemos visto hasta ahora, también la parte en la forma en la que se va fortaleciendo estas redes neuronales, y asimismo, pues haciendo estas distinciones entre lo que me pasa, ¿no? En este sentido, entre lo que el llanto del bebé al llanto de cualquier otro bebé, ¿vale? Entonces ahí como que vamos ya prefigurando tanto las distinciones, pero también qué debe de haber para que pues los seres humanos podamos adquirir un lenguaje. Dice las emociones. Bueno, las emociones es un tema por sí mismo complejo. Sin embargo, es necesario darle pues, su papel para la adquisición del lenguaje, ¿no? Para Vicky, una necesidad básica es un estado mental. Dice que es como una intención que mueve al sujeto a la acción. Las necesidades básicas más comunes son las emociones, y es por ello que estas emociones juegan un papel fundamental en el recién nacido, ya que explica la motivación y por lo tanto las intenciones de los bebés. ¿Okay? Entonces, aquí ya relacionamos tanto emoción como intención. ¿Qué es lo que hace que un bebé llore? Pues una necesidad, ¿no? Una necesidad de estar hambriento, una necesidad de tal vez de tener frío, de tener calor, de estar incómodo, pero de cierta forma estas emociones son las que como en un primer paso ayudan o más bien tienen que ser expresadas, ¿no? Y en este punto estamos hablando de una expresión en un nivel en el que pues no hay un lenguaje tal cual de signos, pero sí comienza a ver esta parte del llanto como pongámoslo así, como un protolenguaje, ¿no? Hay una intención
hay una emoción y bueno, ante eso pues también la madre o el padre o el cuidador van a responder ante esto, ante lo que está expresando, ¿no? El bebé por medio del llanto, al igual que por medio de la risa, ¿no? Entonces, son cuestiones básicas. Dice, las emociones, según Damasio, considera 4 aspectos importantes sobre las emociones. El primero es que las emociones y sus expresiones tienen una función de bioregular los organismos complejos. El segundo, la sobrevivencia, que es uno de lo que más se ha estudiado, ¿no? Cómo las emociones nos permiten estar en un estado alerta, cómo podemos, cuando tenemos miedo, tendemos a huir, ¿no? Entonces, como esta parte de la sobrevivencia, pero también tienen un papel importante en la memoria, ¿okay? Entonces, está un papel cognitivo de las emociones y al igual de la toma de decisiones. Ahora las emociones, las teorías de las emociones ya están partiendo, ya hay un gran avance en cómo las emociones están presentes en la manera en la que nosotros tomamos decisiones pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora bien, estas emociones, a ver, son expresiones complejas del sistema regulatorio homeostático. Es decir, a nivel biológico cumplen una función importante. Para Roger Bartra, el organismo cambia el punto del equilibrio debido a la intervención exógena, heterostasis. Bueno, es como esta idea entre homeostasis y homeostasis y heterostasis, ¿no? Es como la distinción básicamente igual entre autorreferencia y heterorreferencia, apelando a cómo las emociones pues, surgen, obviamente, de nuestro sistema nervioso, algunas, pero también responden a cuestiones del entorno. Entonces, lo que van a hacer estas emociones es jugar el papel de regular tanto la homeostasis como la heterostasis, lo que venga del entorno, como lo que estamos, el estado en el que estamos, a cada instante, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Dewey habla de que las emociones cumplen una doble función, tanto de inhibir como de excitar el aparato motor, ¿no? Y esto está muy relacionado a lo que les acabo de decir, en donde las emociones están presentes cuando tomamos decisiones. Ahora, traje el papel de las emociones para la adquisición del lenguaje en esta relación en que las emociones son como necesidades básicas, ¿no? Y estas necesidades básicas, pues de cierta forma nos incitan a actuar de cierta forma. Por ejemplo, en el caso de los bebés, pues a pedir comida, a pedir ayuda o lo que sea que esté pasando y que de cierta forma, pues los cuidadores tenemos que saber, ¿no? O sea, como no sabemos muy bien qué es lo que tienen, no sabe expresar hambre o no sabe expresar tal vez dolor, pues ahí lo que se hace pues es ensayo y error, ¿no? Básicamente, puede tener hambre y bueno. Entonces el papel de las emociones es importante. Ahora pasemos al papel del cuerpo. ¿Cómo se adquiere o cómo tenemos una imagen de nuestro cuerpo? Vamos a verlo en este apartado. Dice, la imagen del cuerpo se origina en la interacción entre propiocepción y observar a otros. Dice, de tal forma que la imagen del cuerpo no es innata, aunque la capacidad para desarrollar una imagen corporal se ejercita desde el nacimiento. Esto nos va a quedar más claro ahora que hablemos de la conciencia que nosotros tenemos de nuestro cuerpo como una parte como prereflexiva. No es necesario que el neonato reflexione de que estas son sus manos o tiene ojos, tiene ojos, tiene orejas, sino más bien pues nacemos como con este aparato neuronal neuronal y corporal, ¿no? Que hace que por medio de la propiocepción y la kinestesia nos apropiemos de nuestro cuerpo, ¿no? Así como cuando escuchamos nuestro llanto, pues ahí igual. Entonces, el infante nunca tiene que identificar las partes de su cuerpo, es decir, la propiocepción consciente no involucra una percepción del cuerpo como un objeto, ¿no? Y esto es interesante porque estamos hablando de que no hay esta necesidad
efectivamente, y hay que aclararlo aquí, de tener el concepto de mano, ¿no? O el concepto de cuerpo para saber que tenemos un cuerpo, ¿vale? Entonces, por eso es todo esto prerreflexivo y lo vamos a decir prelingüístico, ¿ok? Sin embargo, esto prelingüístico y prerreflexivo es la base que nos va a permitir adquirir un lenguaje. Bueno, la conciencia propioceptiva y kinestésica es usualmente prereflexiva, como ya lo había mencionado, y esto lo podemos leer en este autor que se ha dedicado, que es Sean Gallagher, un cognitivista que ha seguido a Varela, y de hecho creo que escribieron algo juntos, bueno, pero ha seguido el concepto de enacción, y precisamente como en este diálogo con qué es el concepto de enacción, pues enfatiza esta parte prereflexiva del cuerpo. Ahora bien, el sistema cognitivo, ¿qué es lo que pasa ahora con el lenguaje, ¿no? ¿Qué funciones del lenguaje como un medio nos va a permitir acoplar, ¿no? Tanto a la cognición como a la parte social? Pues bueno, nos va a permitir indicar la necesidad específica del sistema. ¿Ok? Entonces, acuérdense que habíamos hablado de una forma que está mediada por una distinción entre autorreferencia y heterorreferencia, y bueno, este lenguaje pues nos va a permitir dar cuenta del deseo o las emociones, las necesidades que en algún momento por medio del llanto se están acoplando, pongámoslo así, y se va a transitar a un lenguaje pues ya inclusive con señalamientos, y lo veremos más adelante, por ejemplo, indexicales, ¿no? Y también gestos deícticos, ¿no? Que es cuando nosotros señalamos al objeto, y bueno, ahí ya estamos transitando hacia un lenguaje. Así como el lenguaje, pues el uso de pronombres, reglas gramaticales, y nos va a permitir no solamente pues hacer énfasis o referencia a los objetos, sino también por medio de este lenguaje, y esta es otra tesis que está como implícita en esta distinción entre autorreferencia y heterorreferencia. El lenguaje es la forma en la que también los infantes pues comienzan a interiorizar tanto las normas como las reglas sociales, al igual que las convenciones. Y bueno, y ya todo esto de una manera compleja, pues la comunicación, ¿ok? Esta parte de la comunicación, de darla a conocer, pero no solamente darla a conocer, sino también comprenderla, ¿no? Para seguir esta parte de la autopoiesis de la comunicación. Entonces, estamos apelando a cuestiones muy básicas para llegar a algo más complejo, y de esa forma, pues, seguir hablando de que el sistema sociedad siga su autopoiesis. La teoría cognitiva sobre el significado y la referencia. Bueno, García Ramírez y Schatz indican que la habilidad cognitiva de identificar objetos en bebés de aproximadamente 6 meses no requiere de evaluar las propiedades únicas que solo ese objeto posee. Es decir, como algunas teorías lo consideran. Por ejemplo, las teorías milianas, las teorías descriptivistas y las teorías híbridas. Estas teorías básicamente lo que nos marcan es que nosotros fijamos la referencia por medio de la descripción, ¿ok? Es como decir, ¿me puedes pasar la botella roja que está encima de la mesa? Bueno, estamos fijando una referencia, sin embargo necesitamos de la descripción para ello. Y en este sentido, pues, ¿qué pasa con los infantes que que todavía no adquieren el lenguaje, sin embargo también ya tienen intenciones, sin embargo también ya van a comenzar, o sea, cómo comienzan a adquirir el lenguaje o cómo hacen también uso de él sin necesidad de tener, o sea, de entender la descripción, ¿no? Entonces, para ello tenemos que apelar a una teoría cognitiva que no necesariamente es una teoría descriptivista, ¿no? Y a eso vamos ahora. Bueno, continuando con García Ramírez y Schatz, mencionan que aspectos cognitivos como el uso de la memoria son necesarios para el uso de la referencia y el aprendizaje de un lenguaje, así como mecanismos generales que participan en dicho proceso. ¿Qué quiere decir esta perspectiva? Esta teoría cognitiva, para hablar de la adquisición del lenguaje, a lo que va a apelar es, uno, a la capacidad de la memoria que tenemos, que también de un neonato es una capacidad que realmente se está desarrollando, ¿no? Y también, pues, la capacidad de aprendizaje.
cómo aprendemos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es por eso un proceso paulatino de adquisición del lenguaje que se necesitan de varias circunstancias para que emerja el lenguaje. Ahora bien, mecanismos de aprendizaje de dominio general. Marilyn Schatz sostiene que el lenguaje es un producto de la interacción de múltiples mecanismos de aprendizaje de dominio general, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la memoria puede ser un mecanismo de aprendizaje de dominio general. A lo que vamos es que estamos apelando a cuestiones más generales y lo que les había mencionado, no hay un área específica encargada de solamente adquirir el lenguaje, sino son áreas de dominio general que nos van a permitir esta adquisición. En ese sentido, pues ya vimos, por ejemplo, la importancia del cuerpo, la importancia de tocar, la importancia de escuchar, el llanto y estas cuestiones. A esto le vamos a llamar aprendizaje de dominio general. En este sentido, Diesendruck menciona que estos mecanismos permiten a los infantes limitar o direccionar el significado de las palabras. Bueno, lo que están pensando estos filósofos de la mente y filósofos del lenguaje, cuando hablan de este aprendizaje del dominio general, es lo que a continuación vamos a mencionar de ciertos sesgos que debemos de tener, que el neonato tiene para seleccionar información de su entorno, ¿ok? O sea, lo vamos a ver ahora. Y pues bueno, nada más quiero como dejarles esta idea de lo general que debe de ser, ¿no? O la importancia, pongámoslo así, tanto del cuerpo como de la mente como del entorno y lo que implica hablar de eso para la adquisición del lenguaje. Entonces los neonatos lo que van a comenzar a hacer es seleccionar las regularidades lingüísticas que provienen del entorno. ¿Y cómo las van a seleccionar? Pues bueno, con base en pues su estructura cognitiva. Para ello hay estudios que se han hecho desde la psicología cognitiva que nos marcan cómo los neonatos comienzan a adquirir este lenguaje y hablan para ello de constreñimientos. Estos constreñimientos de cierta forma es como cómo se va direccionando lo que los neonatos comienzan a ver, por ejemplo. Bueno, vamos a ver este ejemplo del fast mapping. Dice el uso del fast mapping, que es la habilidad de formar una conexión entre palabra y referente. Dice, a los 13 meses de edad, los bebés relacionan un nombre propio y un objeto. Entonces, esta relación entre una palabra y un objeto es como uno de los principales constreñimientos para adquirir lenguaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que los neonatos, ya cuando comienzan a adquirir estas capacidades, van a comenzar a enlazar una palabra a un referente. En este caso, un perro, ¿no? Observar un perro, lo vamos a ver o sea, a este referente solo va una palabra, ¿ok? Palabra perro a la forma y al objeto perro. Palabra pelota a la forma y al objeto pelota, ¿ok? Entonces, es como una relación muy básica, ¿vale? Y bueno, cuando se les presenta un nuevo objeto, pues si les dices, pásame la pelota, aunque obviamente ellos no hablan, les van a dar la pelota. Pero si les dices, pásame la herramienta, ellos no van a pasar la herramienta. Aunque se les presente estos 4 objetos, realmente van a actuar conforme lo que ya ellos identifican, ¿ok? Pero ahorita no van a deducir que el objeto que ellos no conocen el nombre, ese es el objeto del que se les está hablando. Entonces, por lo tanto, este constreñimiento de palabra y referente, pues es un constreñimiento que va a tener un potencial muy bueno para la adquisición del lenguaje. Una palabra y un objeto. Ahora bien, la inferencia. Los adultos no muestran directamente al niño el objeto al que se refieren,
Por lo tanto, el niño tiene que realizar un trabajo de inferir y no solo de imitar. Entonces, aquí también es como de quitar esta parte en la que los seres humanos aprendemos por imitación y el lenguaje se aprende por imitación, ¿no? Si bien la imitación, claro que es indispensable para los infantes, pero no desde determinada edad. Para ello se necesita primero hacer de cierta forma ya tener alguna adquisición del lenguaje, tal vez muy rudimentario, para también hacer las imitaciones, ¿ok? O al menos eso se necesita como que estudiar un poco más, pero a lo que voy con esto de la inferencia es que cuando a un niño se le pone un objeto y le dices, esto es una pelota, el niño infiere, obviamente, que le estás mostrando la pelota. Y así ellos aprenden mucho mejor. Cuando se les presenta la referencia, en este caso el objeto, a cuando no se les presenta. ¿Okay? Entonces, esta idea del fast mapping de una palabra, un objeto, sigue estando presente en esta parte de la inferencia. También hay otros constreñimientos para inferir el significado de las palabras. Y en este sentido, el constreñimiento o sesgo de la totalidad. La palabra refiere al objeto en su totalidad y no en sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros le decimos a un niño que ese es un perro, él sabe que el perro es en su conjunto. ¿Ok? No se va a fijar, no va a decir que las patas del perro, bueno, no es que lo diga, pero no se va a fijar en las patas del perro para hablar del perro, sino más bien en su conjunto. A esto se refiere con el constreñimiento de totalidad. ¿Ok? Cuando hablamos de pelota, pues va a hacer referencia a la pelota, no al pivote de la pelota, pongámoslo así, ¿no? Entonces es una totalidad. Al igual cuando hablamos de un carrito, ¿no? Un carro, pues no a las llantas, sino a todo. Y esto es otro constreñimiento. Un constreñimiento taxonómico, pues las palabras se refieren a tipos de cosas, no a individuos. ¿Ok? Entonces, esto también, pues es otro constreñimiento, y está como esta relación entre objetos, ¿no? Objetos, pongámoslo así, inanimados a objetos animados. ¿Ok? A ellos les llaman pues mucho más la atención los objetos animados que tengan movimiento, ¿no? Sin embargo, saben, ya como que comienzan a tener esta parte de cosas y de objetos. Y por último, el constreñimiento de exclusividad mutua, que tiene que ver con el de fast mapping. Dice, a cada objeto le corresponde un nombre y un solo nombre. Bueno, ¿a esto qué quiere decir? Si a un niño le mostramos que una muñeca se llama, no sé, Carolina, ¿no? Y le mostramos que una niña se llama Carolina, realmente van a decir que no, o sea, que su muñeca es Carolina y la niña no se llama así. O sea, entonces, para ellos desde un principio es como un nombre corresponde a un objeto, ¿vale? No un nombre puede corresponder a más de un objeto, inclusive un objeto animado o un objeto inanimado. Entonces son estos sesgos y estos constreñimientos los que permiten comenzar a adquirir un lenguaje. Ahora bien, las pistas no verbales. Observar hacia dónde dirigen la mirada los adultos. Estas son pistas que los infantes desde que ya desarrollan o ya pueden dirigir la mirada, ellos se fijan en la mirada de los cuidadores, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la pelota, ¿no? Nosotros podemos dirigir la mirada a la pelota y el infante va a seguir la mirada del cuidador hacia el objeto hacia dónde la está dirigiendo, ¿ok? Entonces, son como pistas que van haciendo también estos constreñimientos y que le ayudan al infante también a inferir, ¿no? Y a fijar la referencia, pongámoslo así. Otra situación también de pistas no verbales, además de dirigir la mirada, pues está, está la segmentación de palabras y el tono de voz. Ya comienzan también los infantes a distinguir cuando la mamá puede estar enojada, ¿no? O cuando tal vez está cantando. Entonces son estas segmentaciones de palabras que van a ayudar ya a comenzar a decir sus primeras palabras, ¿no? Si se dan cuenta, cuando nosotros le enseñamos a un niño a decir mamá, lo decimos de una forma muy despacio, ¿no? O sea, mamá, ¿no? Entonces ellos son receptivos a esto
Y esta segmentación de palabras a ellos les ayuda para que también comiencen a emitir sus primeras palabras. Entonces no podemos decir aquí que solamente es por imitación, porque ya como hemos visto, pues hay pistas no verbales, hay ciertos sesgos y todos estos constreñimientos que son necesarios, ¿no? Para la adquisición. Entonces, a lo que hasta ahora podemos como resumir en esta parte de adquisición del lenguaje es que no hay comprensión de referencia, ¿no? Si no hay comprensión de intenciones. Entonces, esto es una tesis importante de cómo tenemos que comprender la referencia hacia un objeto comprendiendo las intenciones, ¿no? En este ejemplo que les dije de cómo dirigimos la mirada, bueno, hay una intención del cuidador hacia dónde está el objeto y por lo tanto del niño empieza a ver cómo la mirada se dirige hacia ciertos objetos y ahí empieza una comprensión de intenciones. Entonces, no hay comprensión de referencia, sino hay comprensión de intenciones. Bueno, la atención y aprendizaje por medio de la forma. La atención se centra en la forma física del objeto, ¿no? Y así es como vamos tal vez pues adquiriendo un poco más de información, ¿no? O sea, cómo nos centramos en la forma, en su totalidad y no en sus partes. Que esto ya vimos, es una parte del constreñimiento, de uno de los constreñimientos. Ahora bien, pasemos a aspectos totalmente sociales, ¿no? Y con esto están los gestos deícticos. A ver. Ok, los gestos deícticos en la interacción cara a cara entre el infante y la madre comienzan a tener gran relevancia al hacer uso de señalamientos por medio del dedo índice. Dice, lo que marca la pauta para comenzar a entender una comunicación referencial, bidireccional o una relación o solamente una relación. Bueno, esto es de un libro de Liskowski, en donde hace experimentos precisamente entre, creo que 3 comunidades o 3 grupos sociales, uno en Chiapas, otro no me acuerdo, creo que en Alemania, y otro en una sociedad asiática. Y lo que ella dice, bueno, ¿cuál es la importancia de estos gestos deícticos, no? O sea, para los infantes. Y se da cuenta que, por ejemplo, en Chiapas, pues los niños van en la parte de atrás y pues, las mamás con el rebozo, pues los cargan en la parte de atrás, ¿no? Mientras, pues, por ejemplo, no sé en qué parte de Asia, no sé si en China, pero pues los niños están como que mucho más en contacto con, o sea, no son cargados atrás. Y esto es importante porque ¿qué quiere decir? Que hay los niños en Chiapas, hay como cierto, no tienen, hasta cierta edad no tienen un vocabulario tan, no sé, de palabras, obviamente, o sea, en cuestión de cuántas palabras, por ejemplo, un niño de Chiapas puede tener 50 palabras, mientras a la misma edad un niño en Asia puede tener 70 palabras o más. O sea, esto es un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que los niños cuando son cargados en la parte de atrás no están en exposición de que la mamá les esté indicando con el dedo. Entonces, al no estarles indicando, esto es una pelota, esto es agua, esto es una computadora, ¿no? La adquisición del lenguaje se ve un poco, de cierta forma, pues, detenida, ¿no? Por la importancia de que los niños tienen que estar expuestos ante los objetos, ¿no? Ya habíamos dicho que es mucho mejor que a un niño se le presente el objeto a que él infiera que es el objeto, ¿no? O sea, si bien es importante que dirija la mirada, o sea, que vea hacia dónde llevamos la mirada, es mucho más importante que tenga el objeto. Y para ello, pues los gestos deícticos, uno, tienen la función de poder dirigir la mirada hacia el referente, pero aquí hay algo mucho más importante, ¿no? Que es lo que yo veo y es cuando se les presentan 2 objetos, pues te van a decir cuál de los 2 objetos, ¿ok? Entonces empiezan a seleccionar ya con base en, uno, saben qué objeto quieren, ¿no? Cuál es la necesidad, y otro, pues de cierta forma a poder señalar cuál de estos 2 objetos. ¿Okay? Entonces,
Los gestos deícticos es algo totalmente cultural, ¿no? Y podemos tal vez extrapolarlo a que es algo universal, ya que se necesita pues en las culturas para adquirir este lenguaje. Y bueno, el conocimiento fundacional, ya estoy por terminar, es pues realmente poner atención en el color, en la forma, en el movimiento, y bueno, a los infantes permiten tanto el color como la forma y el movimiento, comenzar a clasificar las cosas. El conocimiento de la física, pues Spell, que dice que argumenta que los bebés entienden varios principios de la naturaleza de la causalidad mecánica, especialmente que los objetos actúan sí y solo si ellos son tocados por una fuerza externa. Entonces, pues es como hablar de este conocimiento de la física, obviamente desde la parte teórica, pero como el cuerpo es fundamental para tener esta idea de causalidad, de que los objetos se pueden mover sí, solo sí se les aplica una fuerza externa. Y a esto también quiero agregarle, por ejemplo, cuando nosotros escondemos un objeto, ¿no? Que le presentemos un osito y después nos lo pasamos por atrás de la espalda y que ya no es el osito, entonces los niños se sorprenden. Sin embargo, ellos saben que no, o sea, más bien lo empiezan a buscar, ¿ok? O sea, no es como digan, pues ya no está, ¿no? O sea, ya desapareció. O no, no es que lo digan, sino más bien empiezan a buscar dónde está el objeto, ¿no? Entonces, eso implica que hay, pues, un principio en el cual los niños tienden a saber que las cosas, pues, no desaparecen, ¿no? O sea, pueden cambiar de lugar, pero no, no implica que eso va a desaparecer. Y bueno, por último, ya vimos como aspectos del sistema cognitivo, de cómo se van dando estas redes neuronales, la importancia del entorno, cómo hay sesgos y constreñimientos, y vamos transitando, bueno, la importancia del cuerpo para adquirir el lenguaje, y ahora vamos a entrar en la última parte, que es el entorno. O sea, la importancia del entorno, como ya lo habíamos explicado, pues es hablar de este entorno como comunicación, ¿no? O sea, cómo los infantes más bien se van a acoplar a este entorno, pues por medio del lenguaje y por lo tanto de la comunicación. Dice Luhmann considera que la sociedad no pesa lo mismo que el total de los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, pues solamente hacer énfasis en que la sociedad no es la suma de los individuos, ¿ok? Y aquí es donde hace como el ejemplo o nos menciona que la sociedad no vive, ¿no? Porque si bien los seres humanos nacemos y morimos, pues la sociedad no se muere cuando los seres humanos o ciertos, hay muertes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que haya esta permanencia? ¿Qué es lo que hace que haya la sociedad? Pues la comunicación, ¿ok? Entonces, es como nada más quería resaltar esa parte. Y bueno, ahora ya para terminar, pues vamos a hablar un poco del lenguaje iterado, ¿no? Cómo se va transmitiendo el lenguaje de generación en generación, y esto hace que obviamente pues, la comunicación siga siendo el medio autopoyético por el cual la sociedad se autorreproduzca. Hay un filósofo en Escocia, Kirby, que menciona que el aprendizaje iterado permite a los individuos aprender su lenguaje de otros individuos de la población. El modelo que propone Kirby, él hace un experimento, consiste en que cada agente aprende el lenguaje desde los datos que han sido producidos por las generaciones anteriores. ¿Ok? Entonces, pues esto es como también muy básico, pero es importante mencionarlo, de cómo el lenguaje se va acoplando también de generación en generación, cómo se va transmitiendo, pongámoslo así, y en ese sentido, pues también se va evolucionando, o sea, evoluciona en el sentido de que va teniendo cambios y esta idea de, pues sí, acoplamiento. Ok, los modelos que realiza Kirby sugieren que la evolución cultural altera la forma en la que se produce la evolución biológica. Esto es interesante porque pues también en la biología no solamente se habla de cómo se va heredando pues la parte genética, ¿no? Sino también la cultura
forma parte interesante para dar cuenta de cómo evoluciona, ¿no? Tanto nuestros genes como nuestro entorno, y esto está relacionado, ¿no? Entonces Kirby lo toma en cuenta, y aquí es donde dice que la evolución cultural altera también nuestra forma en la que se produce la evolución biológica, porque si se acuerdan, como que los sesgos de los que hasta ahora hemos hablado, que son sesgos, pongámoslos así, pues con los que nacen los neonatos, ¿no? Y se van como fortaleciendo, pues bueno, esto nos permite también a comenzar a adquirir estas variaciones lingüísticas, en el sentido en el que como que lo más fitness, pongámoslo así, es lo que evoluciona, ¿no? En esta parte, ¿no? O sea, es mejor tal vez o que los niños puedan comenzar a decir hi, a decir hello, ¿no? Entonces, como esta idea en la cual pues se ve una relación entre la evolución cultural, ¿no? Y bueno, la evolución biológica, que más bien en este ejemplo que les acabo de decir, es como que mucho más fácil decir hi que decir hello, ¿no? Entonces es como esta idea. Bueno, pequeñas variaciones lingüísticas en la facultad del lenguaje potencialmente hacen que los sesgos innatos sean más evolutivos, ¿ok? Entonces hay una interrelación, no es tanto como uno altera el otro, sino más bien, pues como hasta ahora lo hemos desarrollado, esta relación intrínseca entre sistema y entorno. El lenguaje se vuelve más fácil de aprender y se introducen menos cambios de generación en generación. Entonces ahí podemos hacer o se han hecho reconstrucciones de dónde viene una palabra y cómo ha sobrevivido hasta ahora, ¿no? Para hacer como este rastreo de palabras. Y bueno, los sistemas adaptativos complejos, el uso y aprendizaje de los individuos, la evolución cultural y la evolución biológica, la interacción entre estos tres sistemas otorgan una estructura del lenguaje. ¿Okay? De cómo se va transmitiendo de generación en generación. Y bueno, la teoría de la mente, porque esto es interesante, o sea, hasta ahorita hemos hablado cómo se comienza a adquirir el lenguaje, como la intención, las intenciones son importantes, pero esta idea de cómo atribuimos a otros estados mentales es el punto como fuerte a explicar. Los bebés de aproximadamente 16 meses de edad se proyectan a una situación empática. Imaginativamente consideran que ellos pueden experimentar una situación y entonces por medio de la simulación experimentan ser otros. ¿Okay? Esto es una teoría que es de Wellman y la forma en la que cómo nosotros comenzamos a adjudicar a otros estados intencionales, ¿no? Y también emocionales, ¿no? O sea, cómo nosotros sabemos por medio de un gesto, está enojado, está feliz. Bueno, pues esto es como también lo básico de la teoría de la mente. Es una explicación teórica de la capacidad de atribuir estados mentales a otros, es la teoría de la simulación. Esta teoría postula que la atribución de estados mentales a otros es producto de la habilidad de explotar las propias fuentes afectivas para explicar y predecir el comportamiento de los otros, sin la necesidad de una teoría tácita. ¿Okay? Entonces aquí el reto es igual, cómo comenzamos a explicar teoría de la mente sin decir que tenemos que adjudicar una teoría, ¿no? a los seres humanos. Dice, los niños de 2 años comienzan a hacer referencia de deseos y emociones y no es sino hasta los 3 años que comienzan a hacer referencia a pensamientos y creencias. En este caso se transita de los 2 a los 3 años, los niños pasan de entender intenciones, como hasta ahora lo hemos dicho, a entender creencias o falsas creencias, que eso es como otro nivel, ¿no? Estas creencias, no solamente autorreferenciales, ¿no? Mi idea de que si tiro el agua, o mi creencia de que si tiro el agua se va a mojar el objeto, sino también de los otros, ¿no? O sea, comenzar a entender creencias o falsas creencias de los demás, ¿no? En ese sentido, igual y no estamos hablando de creencias, pero cuando los niños comienzan a entender, cuando les decimos es broma, ¿no? Entonces, detrás de todo ello, pues hay como ya debe de haber un nivel de adquisición del lenguaje y de intenciones, ¿no? Y no solamente, o sea, intenciones de los otros también, no solamente conocer sus intenciones, sino de los otros, para que ellos comprendan, ¿no? La parte de es una broma, ¿no? Y viene con toda la parte de la emoción, ¿no? De una risa, cuestiones así. Entonces,
Son ejemplos como muy básicos, pero vaya que complejos. Dice, desde los 2 años los niños comienzan a referirse a sus emociones, deseos, percepciones e incluso pensamientos y conocimientos de los demás, utilizando palabras como felicidad, tristeza, deseo, saber o conocer. Entonces, estos estados de ánimo, bueno, estas emociones ya comienzan a ser nombradas. Dice, los infantes, además de incorporar creencias, deseos y acciones de los demás, también toman en cuenta estados psicológicos que se encuentran relacionados con los deseos y las experiencias conceptuales de los otros. Más aún, se dan cuenta que las acciones conducen a reacciones emocionales como la sorpresa, la felicidad, la tristeza y el enojo. ¿Ok? Entonces, esto sigue cayendo dentro de la forma autorreferencia y heterorreferencia, ¿no? Y de todo el paquete como complejo, y que obviamente estoy dando solamente una parte de cómo se adquiere el lenguaje, pero bueno, es parte de mi tesis, ¿no? Cómo se da esta emergencia entre la autorreferencia. Dice, los infantes ya a los 5 años ya distinguen perfectamente entre sus propios estados emocionales de los estados mentales de los demás, sus propias intenciones de las intenciones de los otros, y así como sus falsas creencias de las falsas creencias de los demás. O más bien ya como comienzan a hacer una corrección de creencias, ¿no? Dice, todo esto indica que la distinción entre conocimiento autorreferencial y conocimiento heterorreferencial es parte fundamental de la teoría de la mente. Esto ya es como extrapolando lo que en algún momento estoy dando cuenta de cómo emerge, y el lenguaje, la importancia del lenguaje para esta distinción, a hablar ya en las ciencias cognitivas sobre teoría de la mente. Bueno, aquí me falta una R en autorreferencia y heterorreferencia. Conclusiones. La importancia de la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia no es lo que se encuentra de un lado o del otro, que al parecer, como dijimos en algún momento, podría ser como básico, ¿no? De un lado lo cognitivo, lo emocional, ¿no? Y del otro lado, pues lo social. Sino como, más bien, en algún momento lo dijimos, o sea, el sistema es el que hace la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia desde el propio sistema, ¿vale? Sino más bien la importancia radica en que el observador tiene que ajustar su acción y comunicación apelando a sus deseos e intenciones y tomando en cuenta los deseos e intenciones de los demás. El entendido en que quiere cumplir con sus expectativas. Entonces, desde lo más básico, ¿no? A apelar a cómo nosotros respondemos a contingencias. Si se manejan las contingencias del entorno, propias del sistema y del entorno, se tiene que lograr por medio de una acción inteligente, haciendo uso de la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia. ¿Qué quiere decir? Pues como cuando nosotros queremos algo que es un deseo o una expectativa, un trabajo, por ejemplo, pues tenemos que estar ajustando nuestras acciones, ¿no? A lo que, y nuestra comunicación, a nuestras expectativas. Entonces, ahí estamos enfatizando esta distinción entre autorreferencia y heterorreferencia para poder llevar a cabo una acción inteligente, que es lo que se podría pensar. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Espero sus comentarios, críticas y comunicación. Gracias. Muchas gracias, Mildred. Excelente exposición, ¿eh? Excelente. Gracias. Hay algunas preguntas. Una pregunta inicial. ¿Qué entiende Luhmann por lenguaje? Ok, pues Luhmann lo retoma desde la parte básica, porque dice que sí hay ciertos gestos que no se le pueden llamar comunicación, pero que van a ser partes importantes del lenguaje. Y él básicamente lo que entiende es como lo básico, los signos, ¿no? Y hace énfasis en que el lenguaje no es un sistema, eso sí nos queda claro. Nunca utilizamos el lenguaje como un sistema, sino el lenguaje como un medio. Y bueno, el lenguaje para Luhmann sería como este medio de signos, ¿no? Y hasta lo podemos poner de gestos que nos permiten comunicar. Eso yo respondería a lo que. Gracias por la pregunta. El doctor Tonatiuh hace otra pregunta. Dice, entiendo que esta exposición se centra en el lenguaje oral y en personas neurotípicas. ¿Habría una teoría o conceptualización desde Luhmann para aquellas personas neurodiversas y para quienes no desarrollan un lenguaje oral? Ciertas personas con autismo
Sí, sí, claro. Por eso, o sea, puse el lenguaje y digo, hay ejemplos o se han hecho los experimentos desde la psicología, haciendo énfasis de el lenguaje oral. Pero como vimos, por ejemplo, la segmentación de, bueno, la parte de cómo inferimos por medio de la mirada, pues esos son como mecanismos que permiten a otros infantes, tal vez que no escuchan bien o que no escuchan, a poderse acoplar, sí, por medio del lenguaje, pero se necesita como otro tipo de aprendizaje, ¿no? Al aprendizaje que un infante pues que escucha y que percibe de una forma, pues, eh, en la cual pues se potencializa, ¿no? Más bien la parte cognitiva. Pero sí, o sea, pensemos en los infantes con autismo, ¿no? Pues hay ciertas metodologías de aprendizaje que es para ellos. Sin embargo, aquí la parte tanto cognitiva como el cuerpo y el entorno, y pues siguen siendo fundamentales. O sea, el lenguaje en ese sentido es como la forma en la que ellos se pueden acoplar a su entorno. Y aquí me gustaría como dar un ejemplo de este libro, de una niña precisamente que no escuchaba y bueno, tenía un comportamiento pues hasta cierta forma agresivo, ¿no? Porque pues no entendía y en un determinado momento sus padres pues le contrataron una institutriz y esta maestra pues, le enseñó a comunicarse, ¿no? O sea, una forma de lenguaje, y esto cambió completamente su forma de relacionarse con el entorno. O sea, ya no era una niña agresiva, ¿no? Sino más bien, pues ya disfrutaba más de las cosas, ¿no? Porque precisamente es como esta, tal vez, impotencia de no poder expresar o comunicarse, por lo que no hace que haya este acoplamiento, ¿no? Pues con el entorno inmediato. Hilda Aurora Mariscal Uribe, Agustín Collin y Anay Valery te agradecen la exposición y la importancia de estos temas, ¿no? Hay una pregunta, por cierto, de Agustín Collin. Mi pregunta es, ¿qué importancia tiene la comunicación en la educación media superior técnica de acuerdo a la teoría de Luhmann? Gracias. Pues yo diría que en todos los niveles, en todos los niveles educativos, e inclusive desde la familia, ¿no? O sea, es la parte de la comunicación. Yo creo que cuando Luhmann dice que la sociedad es comunicación, es como, es el potencial que se tiene para, o bueno, la importancia que le estamos dando a la comunicación, que sin comunicación simplemente, pues no hay como esta posibilidad de sociedad, ¿no? O sea, de no solamente por medio de generaciones, de poder transmitir el conocimiento y todo lo que eso implica, sino también en el desarrollo de los seres humanos, ¿no? Desde, como ya lo hice ver o ya lo hice notar un poco, desde el nacimiento, pues hasta todos los niveles educativos, ¿no? O sea, la comunicación es fundamental y, y bueno, también no es solamente decir, mientras nos comuniquemos, ¿no? Sino todo lo que implica darlo a conocer, ¿no? Como en este caso, pues bueno, ya expuse, y también el entendimiento, ¿no? Entonces, la parte de terminar con de dar cuenta de la comunicación es que haya alguna comprensión de lo que yo en este momento acabo de entender, ¿no? Entonces, pues en todos los niveles educativos es imperante la comunicación. Mildred, a mí me parece muy interesante, muy interesante, el hecho de que estés trabajando dos paradigmas diferentes, ciencias cognitivas y teoría de sistemas sociales. Y me parece muy atractivo porque cada una tiene una forma de interpretación y una forma de explicación del fenómeno, estoy seguro, de la adquisición del lenguaje infantil. En este sentido, ¿qué forma de explicación o interpretación te resulta más factible para la investigación que estás realizando? ¿La que corresponde a ciencias cognitivas,
la que corresponde a sistemas sociales, o una tercera que sería la mezcla de estas dos. Sí, claro, pues el reto precisamente de esta tesis fue aplicar la teoría, parte de la teoría lumaniana a las ciencias cognitivas. Uno, porque siempre hay como esta parte en que cuando hablamos de Luhmann, que Luhmann es como que muy difícil de comprender, ¿no? Entonces, yo lo que intenté es hacer operativo, como lo que acaban de escuchar, y pues bueno, no están peleados, o sea, con las ciencias cognitivas, cuando él habla de sistemas cognitivos, sistemas psíquicos, él ya está dando cuenta pues muy bien de la distinción, o sea, yo creo que eso me permitió teóricamente hacer operativo lo que quería dar a explicar. ¿A qué voy con esto? Pues, o sea, el reto de poder ejemplificar empíricamente una distinción sistémica lumaniana, ¿no? Y creo, bueno, ustedes me dirán si lo logré o no lo logré, pero aquí hay algo importante, ¿no? Que nosotros ya como cientistas sociales, naturales, biólogos o desde la disciplina en la que estamos hablando, siempre ya observamos con base en una teoría, ¿no? Entonces, ya sea una teoría lumaniana, una teoría estructural, entonces yo observando sistemas, ¿no? O sea, en ese caso, pues, se distinguen los sistemas. Entonces, más bien para mí el reto fue eso, o sea, cómo empíricamente le podemos dar sustento a esta teoría lumaniana, ¿no? Cuando ya de trasfondo, por eso puse el contexto, ya están las ciencias cognitivas en Niklas Luhmann, ¿no? Pero bueno, no se le ha dado tal vez como esta obviedad que ahora, o que ya damos por sentado, ¿no? De ya al hablar de sistemas psíquicos. Entonces, mi reto fue eso, o sea, hablar empíricamente de cómo se puede hacer operacional una distinción en Luhmann. Tenemos una pregunta más del doctor José Pablo Tobar Quiñones. Dice, interesante exposición, Mildred. Me gustaría saber cómo procesan los niños lo desconocido y lo paradójico. Ay, caray. ¿Sí? Pues sí, lo desconocido y lo paradójico. El problema, me imagino, o sea, que tienen los psicólogos experimentales, porque ellos son los que llevan a cabo estos experimentos, es pues precisamente cómo podemos dar cuenta de una paradoja, ¿no? Habría que hacer un experimento para dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, el problema aquí, el reto más bien, no el problema, al igual que cuando a los animales no humanos les podemos adjudicar, pues no sé, niveles de conciencia y bueno, pues son hacer estos experimentos precisamente porque o sea, el reto es ese, o sea, ellos no pueden tener un reporte. Entonces, los experimentos a nivel neuronal, neurocientífico, pues muchos de ellos hasta ahora ya están evolucionando en la técnica, sin embargo necesitan un reporte. ¿Qué pasa en los infantes y qué pasa en los animales no humanos que no pueden hacer ese reporte? Entonces, al igual, o sea, se necesitaría hacer un experimento, primero definir la paradoja, cómo dar cuenta de esa paradoja y también de lo que no se sabe, ¿no? Y pues bueno, ver cómo ellos comienzan a procesar tal vez prelingüísticamente pues estos temas, ¿no? Interesantes. Eso yo contestaría, Víctor. Y gracias por la pregunta. Mildred, hay otra pregunta más del doctor Rafael Morales. Dice, ¿se podría decir que la teoría de Luhmann de sistemas sociales es la aplicación de una teoría general de sistemas al caso social, pero igualmente aplicable al caso psíquico y biológico? Sí, más bien, creo que el potencial de la teoría de Luhmann es precisamente hablar de sistemas autónomos. Y en esta situación de hablar de sistemas autónomos,
pues al hablar tanto de sistemas autónomos como de acoplamiento, nos permite pues poder relacionar sistemas tal vez de distinto orden y ver si se pueden acoplar, ¿no? Y bueno, eso es como, por eso habla de posibilidad, ¿no? O sea, cuando dice la posibilidad de la comunicación es realmente pues difícil, ¿no? O sea, porque cómo acoplas esta parte, que ya lo vimos, ¿no? Pero, o sea, pero neuronalmente, cómo se acoplan dos sistemas que en lo fundamental son distintos, ¿no? O sea, la comunicación y lo neuronal, o sea, ¿cómo das ese salto? Y aún así, o sea, tenemos el medio del lenguaje, pero el medio del lenguaje, pues sigue teniendo varios paradigmas, ¿no? O sea, como de algo biológico de nuestra sinapsis se puede pasar a partes de la referencia. Y eso lo trata de zanjar, por ejemplo, en acción. Dice que pues, no necesitamos en ciertos aspectos la referencia, sino actuamos e interpretamos, ¿no? Y pues bueno, creo que es como mucho más complicado hablar del lenguaje ya precisamente como un medio, o sea, el tema está ahí también, o sea, que es, sí podemos adquirir un lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, preguntarnos por qué los macacos no pueden tener un lenguaje tan complejo, pongámoslo así, ¿no? Como nosotros. Tal vez tienen otros medios de comunicación, pero puede estar en que ellos no pueden segmentar palabras como nosotros, o auditivamente nosotros tenemos, no sé, neuronalmente algo que hace que, pues, por medio de sonidos nosotros escuchamos palabras, ¿no? Pero al final son sonidos los que estamos siendo receptivos. Entonces, pues a eso contestaría la pregunta. Muchas gracias. ¿Tienes otra más? ¿Existe alguna estructura temporal intrínseca de la experiencia, no solo de la conciencia, sino también de la acción corporizada? Por ejemplo, con el manejo de los índices deíticos, es decir, una conciencia corporal de yo y el tú. La pregunta la hace Yagen Arias Paulín. Sí, gracias. Conciencia corporal, o sea, me imagino que algo así como que si es innato, algo así, la parte de señalar. Bueno, ese sería como un tema. Realmente no sabría decir si es innato, pero la función cultural que juega un gesto deíctico, pues es fundamental, y como bien lo dicen en la pregunta, tanto para señalar el yo como para señalar el ello o el otro. Sí, 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 o sea, creo que evolutivamente el gesto deíctico tiene una potencialidad tanto biológica como cultural. Bueno, por esto último de lo que hablábamos, ¿no? De cómo se transmite la cultura, cómo se aprende un lenguaje también de generación en generación, el gesto deíctico tiene un papel fundamental. Mildred, otra pregunta. Sobre si crees que puedas profundizar un poco más en lo que es la heterorreferencia en este contexto. El doctor Lai te hace esa pregunta. Sí, bueno, esta distinción tanto de autorreferencia como heterorreferencia es operativa, pongámoslo así, en un nivel teórico y analítico, ¿no? Pensando en que hay otros niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, el nivel empírico. Haciendo esta parte entre el nivel teórico, pues la autorreferencia, yo de ese lado de la autorreferencia, pues puse como las expectativas del sistema, ¿no? O sea, las expectativas, más bien los deseos del sistema, ¿no? Un ejemplo que utilicé es, por ejemplo, cuando los niños comienzan a querer algún dulce. Hay una intención, hay una necesidad, hay una emoción, pero ¿qué hacen
o sea, cuando quieren ese dulce, si no hay algún lenguaje de por medio, o sea, no hay una, o sea, sí hay lenguaje, ¿no? Pero más bien como algo más rudimentario, comienzan también a estudiar las intenciones de los otros. O sea, básicamente lo que quiero dar a entender es que debe de haber autorreferencia y heterorreferencia para ajustar las acciones y en ese sentido alcanzar las expectativas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos contingencias cotidianamente y ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Pensamos así de cómo convenzo a esta persona o cómo veo, ¿no? Le voy a hablar después de que haya comido. Cosas así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo las pondría dentro de ello y es esta parte en la que, bueno, yo quiero algo y qué hago para obtener ese algo, ¿no? Entonces, en eso hay un conocimiento tanto de sus intenciones como la persona, y con base a la experiencia, obviamente, ¿no? O sea, es que si es el permiso tal vez que necesitan los jóvenes para los padres que les den permiso de ir por un café, ¿no? Entonces así de, pues voy a hacer ciertas cosas para obtener esto. Entonces, en eso está como esta idea entre las expectativas, ¿no? La experiencia y también lo que se desea. Entonces, la heterorreferencia sería básicamente es cómo entendemos las intenciones de los otros y cómo tratamos de acoplar esas intenciones de los otros que tienen que ver con teoría de la mente a nuestros deseos y expectativas. Entonces, básicamente es eso. Riquiberto Gaudaza te pregunta, ¿tienen las ciencias cognitivas un punto ciego en el psicoanálisis y la teoría del apego? Ahí realmente no sabría qué responder, o sea, un punto ciego en qué sentido. No sé, tal vez si pueda desarrollar un poco más su pregunta, o si no, también podemos dar mi correo y si este espacio no nos da para contestar, pues podemos estar en comunicación para tener más noción sobre qué punto ciego estaría él pensando. Mildred, una disculpa por la diversidad de preguntas, pero es muy amplio y muy grande el rango de los comentaristas. Rafael vuelve a hacerte otra pregunta. Rafael Morales Gamboa. Heterorreferencia como distinción de los otros del entorno general. No sé si ya lo haya dicho porque me perdí la plática, de modo que pido se haga la pregunta solamente si es pertinente. Sí, claro, pues más bien como para enfatizar esta parte o sea, de Luhmann, ¿no? Que inicia con una distinción entre sistema y entorno, pero él dice, voy a hablar mejor de autorreferencia y heterorreferencia, ¿no? Entonces, sistema y entorno podría aplicar tal vez un poco más para seres vivos, ¿no? Como lo vimos en el acoplamiento de lo que nos habla el principio del entorno de Westphal, que todos los sistemas están acoplados a su entorno. Ok, para Luhmann, esta distinción entre sistema y entorno lo lleva a autorreferencia y heterorreferencia. ¿Esto qué implica? ¿No? O sea, pues todo lo que hasta ahora hemos mencionado, ¿no? O sea, cuál es, sí, o sea, sabemos que de la parte de la autorreferencia está el entorno, pero ¿qué es lo importante? Como ya lo he dicho, es que esta distinción se lleva a cabo desde el propio sistema. ¿Ok? O sea, somos nosotros los observadores los que llevamos a cabo estas distinciones. Y cuando nosotros hablamos de sistema y entorno, tal vez nos estamos poniendo no desde un punto como observador, sino diciendo, ok, este es mi sistema y tal vez pensando así, afuera de mi cuerpo es el entorno, ¿no? Sino más bien hablar de estos acoplamientos en donde el sistema como observador puede hacer estas dos distinciones y bueno, para que no nos perdamos en esos límites, pongámoslo así, hablemos de pues sí, o sea, lo que tiene que estar presente cuando deseamos obtener algún objetivo, ¿no? Es algo que lo hacemos desde nuestra autonomía y bueno, esa autonomía todo lo que implica. A eso contestaré. Claro, ese entorno también sería en el caso del sistema de máquinas.
Sí, claro. Sí, también para hablar de sistemas en la inteligencia artificial, cabría esta parte de sistema y entorno, pero ahí lo interesante, y es lo que ahora estoy como manejando un poco, sí podemos hablar de autonomía en el sistema de máquinas, como hablamos de autonomía en sistemas biológicos. Creo que ahí es como la gran brecha, ¿no? Como para que la inteligencia artificial sea, pues, inteligencia, dependiendo también de lo que estemos hablando, pero para que aprenda más allá de contingencias de su entorno y en distintos contextos, pues faltaría hablar o cuestionarnos este concepto de la autonomía, ¿no? O sea, si seguimos hablando de sistema y entorno, el programa, los algoritmos, ¿no? Y a qué responden, pero para hablar de cómo estos algoritmos pueden responder a la complejidad de distintos contextos, pues tenemos que hablar más bien de autonomía bueno, de todo lo que eso implica. Claro. Mildred, pues has estado realmente recibiendo multitud de preguntas, algunas eh, más fuertes que otras. Ya Genarias Paulín me dice que sí, que efectivamente podría él continuar haciéndote su pregunta por correo electrónico. Eh, Fíjate que algo que me da mucho gusto es esta capacidad cada vez más de ver que distintas escuelas se encuentran, comentan, eh, se establece diálogo entre ellas. En el 2019 yo tuve la oportunidad de estar en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, el CIF en Bielefeld, y ahí me tocó participar en bueno, en calidad de observador, claro, no de participante, en calidad de observador, dar cuenta de una conferencia sobre el cerebro y dar cuenta que en esa conferencia había neurólogos, biólogos, químicos, psicólogos, gente de inteligencia artificial y robótica, y que lo curioso era que había 4 o 5 neurólogos, 4 o 5 biólogos en esa reunión. Fue una reunión de aproximadamente 40 personas, y cada uno de estos grupos de biólogos o de psicólogos o de neurólogos o de gente de inteligencia artificial provenía de diferentes escuelas, con diferentes modos de entender cada uno su campo de estudio. Y que precisamente esa reunión, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, pues tenía el objeto de reunir y hacer partícipes una discusión que como resultado tuviera algo más allá que lo que todos ellos traían. Me parece de alguna forma que tu seminario sobre investigación, experiencia e interpretación, tu investigación nos facilita estas cosas. Mildred, muchas gracias. Bueno, pues queda mucho para la problematización después de la inteligente y brillante exposición de la doctora Mildred Hernández. El Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad del Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece a nuestra muy estimada invitada su valiosa y brillante participación. Muchas gracias, doctor Carlos, por este espacio y lo felicito por el Seminario Internacional. Realmente yo que lo sigo en Facebook y en las redes, todo el tiempo hay información, todo el tiempo hay algo nuevo y agradezco mucho estos espacios interdisciplinarios y que nos incitan a pensar más allá de nuestra disciplina y obviamente a colaborar en espacios mucho más amplios. Muchas gracias y gracias a todos los que nos siguieron el día de hoy.